Buenos días, profesor. Soy la alumna Marcela Calvanapón Morales. Voy a explicar el desarrollo del entregable 3 del caso práctico. Tenemos el caso a desarrollar. La empresa LKM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanizado de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada. Con una amplia experiencia en el sector, por lo que están altamente calificados para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrece el mejor producto gracias al equipo de expertos que disponen. Tenemos la situación que vamos a desarrollar a continuación. Dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operación de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o abrasión. Se realiza a partir de subproductos semielaborados como lingotes, tochos o otras piezas previamente conformadas por otros procesos como modelo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran operaciones posteriores. Dice: la máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Nos dice: una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo y las medidas están expuestas en milímetros, ¿no? Vemos la parte posterior, por cada segmento hay 8 milímetros, en total son 24 milímetros. De la parte del costado lateral también hay 24 milímetros. Y de la parte frontal, la parte delantera, ¿no?, que están las curvas, se suma el 2, el 4, el 2, el 12, el 2 y el 4, que también lo suma el largo total de 24 milímetros. Ahora tenemos el primer caso, que se nos viene que dice: se solicita la siguiente información del dibujo, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? A continuación voy a explicar cómo se ha desarrollado. Las figuras geométricas poseen un perímetro y una área de acuerdo a sus dimensiones. El perímetro es la suma de la longitud de todos los lados expuestos en la figura, ¿no?, en la figura anterior que les he mostrado. Mientras el área se refiere a la superficie de la figura que ocupa en el plano y se calcula de forma diferente según sea la figura. Tenemos la vista frontal de la pieza, tiene segmentos horizontales, verticales, oblicuos y curvos, de los cuales tenemos algunas dimensiones y las otras debemos calcular. Los segmentos oblicuos pueden determinar considerándose como la hipotenusa de un triángulo o rectángulo de altura de 8 milímetros y de base de 2 milímetros. A continuación tenemos el desarrollo de la fórmula, ¿no?, para obtener el perímetro calculamos 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sacamos la raíz, 8 al cuadrado es 64, 2 al cuadrado es 4, la raíz cuadrada de cada uno es 68, sería 8.25. Es lo primero que hallamos. Dice: los segmentos curvos, como podemos observar en la figura, son semicircunferencias de 4 milímetros. Calculamos entonces su longitud, que es la mitad de la longitud y la circunferencia completa, ¿no?, que es el radio. La longitud sería 2pi de radio entre 2, ¿no?, que es ahí el radio. Entonces la longitud es 2pi a la cuarta entre 2. Longitud sería 4pi. Total de la longitud sería 12.56. Ya con todas las dimensiones necesarias sumamos entonces para determinar el área. El perímetro total. Vamos a sumar lo que hemos hallado anteriormente con la longitud. Para hallar el perímetro hallamos todas estas variables, ¿no? 24 más 8 más la longitud, que ha sido 12.56, más 8 más 4 más el primero que hemos hallado también. El primer resultado más 12, se reemplaza de nuevo el primer resultado que hemos hallado, más 4 más 8 más la longitud más 8.
tenemos en el siguiente paso 76 más 2 de longitud más 2 del primer resultado, el doble del primer resultado que hemos hallado, y tenemos se calcula, se realizan las operaciones y el total del perímetro sería 117.62 milímetros, ¿no? Es la vista frontal de la pieza, 117.62 milímetros. Vamos a desarrollar la segunda pregunta que tenemos del entregable. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Ahorita vamos a hallar vamos a sumar el área de todos los lados, ¿no? Posterior, delantero, lateral y superior. Para el cálculo del área total hay que considerar la parte superior, la parte inferior, ambos laterales que son iguales, los lados frontales, posterior y posterior, y que también son iguales entre sí. Para que el área superior se considere un cuadrado del lado 24. Entonces, tenemos a la 8, que son los 8 lados, sería 24 al cuadrado 576. El área inferior se considera dos rectángulos del lado de 4 y 24, formados por el segmento de 4 milímetros. Un rectángulo del lado 12 y 24 que se ubica en el medio, y dos rectángulos de 8.25 y 24 formados por los paneles oblicuos. Se reemplazan los valores, se calculan 2 por 4 por 24, por 12 por 24, por 2 por 8.25 por 24, y se halla el área de 876. Continuamos desarrollando el caso. Dice: las superficies laterales consideran dos rectángulos de 8 por 24 y una superficie correspondiente a la mitad de un cilindro de altura de 24 y base 4. Resolvemos la fórmula, aplicamos los valores que hemos venido encontrando y tenemos la altura de 1371.2, es la altura de la pieza. Las superficies frontal y posterior pueden considerarse como un cuadrado del lado de 24, menos las áreas semicirculares de los lados y el trapecio inferior. Reemplazamos también los valores de la fórmula del pi por radio al cuadrado, NB por la altura. El radio es el área circular, que es 4 milímetros. Tenemos las bases del trapecio 16 milímetros y 12 milímetros. Es la altura del trapecio, 8 milímetros. Reemplazamos también los valores que hemos venido desarrollando anteriormente y tenemos como resultado de 827.5. Sumamos entonces todas las superficies calculadas, la superior, inferior, lateral, frontal y posterior, y tenemos como resultado del área total 3.650.7 milímetros cuadrados. El área total de la pieza es 3.650.7 milímetros al cuadrado. Acá tenemos la tercera pregunta, y si duplicamos las siguientes medidas, ¿cuáles serían los resultados? ¿No? En la tercera pregunta, en la C, nos dice en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Entonces, el perímetro frontal fue de 117.62, lo que llamamos en la respuesta A, ¿no? Al duplicarse se multiplica por 2 y sería 235.26. Entonces, ¿qué corresponde al porcentaje del 100%? Porque se está duplicando. A continuación hallamos la respuesta D. La cuarta pregunta. Dicen qué porcentaje aumenta el perímetro del área total de la pieza mecanizada. Sí, se aumenta. No, pero en este caso tenemos 4 lados. Entonces se desarrolla de la siguiente manera. Dice: de igual forma, realizando los cálculos de las diferentes áreas con las nuevas medidas, tendremos un área total de 14.602.8 milímetros, ¿no? Y se compara. ¿Por qué? No, como son 4 lados, el área total del perímetro por 4, ¿no? Y lo que hemos hallado, si divide entre 4, sale lo mismo. Ahí está. Entonces, como se va a duplicar las medidas, la nueva superficie es 4 veces a la original, por lo tanto, se aumentaba en 300%. Y a continuación tenemos ya las imágenes de los cuadros separados, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos, profesor.